de hoy, en la cual vamos a estar hablando de un tema bastante importante, y es el tema de la biodiversidad y los ecosistemas marinos colombianos y su importancia y rol para la sostenibilidad tanto del país como en últimas del planeta. Y es que quisiera empezar mencionando que los océanos son en últimas la base de la vida en este planeta. La estabilidad climática, ciclos como el ciclo del nitrógeno, la misma riqueza de alimentos, de una cantidad de productos y servicios de los cuales dependemos como sociedades humanas, vienen del mar, vienen de los océanos. Los océanos también son un universo de vida que aún siguen muy lejos de ser totalmente conocidos. Son el hogar desde los organismos, microorganismos más pequeños hasta los organismos más grandes que existen en el planeta actualmente, como la ballena azul, y también de ecosistemas que son absolutamente maravillosos, complejos ecosistémicos que combinan, como en el Caribe, los corales, los arrecifes coralinos, las praderas marinas, los manglares, y alrededor de los cuales millones de personas en todo el mundo derivan su subsistencia. Definitivamente, si quisiéramos avanzar en esa idea de tener una vida sostenible, en armonía con la naturaleza, debemos considerar la conservación, la protección, la restauración de los ecosistemas marinos. Y por esa razón hemos decidido hoy plantear este tema para este tinto con la ONU, en el cual la pregunta fundamental es ¿cómo sería el mundo si pudiéramos gestionar sosteniblemente nuestros mares, nuestros océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad a precisamente esa ambición de sostenibilidad en el planeta? Imaginar este mundo será nuestro tema del día de hoy en este tinto con la ONU. Y al respecto quisiera mencionar que en los tintos con la ONU lo que estamos haciendo es invitándolas e invitándolos a cada uno de ustedes a unirse a la conversación más grande a nivel mundial en el marco de la campaña ONU 75, que es una campaña que se ha lanzado en conmemoración de los 75 años de vida de las Naciones Unidas. Es una conversación totalmente amplia, diversa, acerca del futuro que queremos, del futuro que anhelamos, del futuro al que aspiramos para nosotros y para las generaciones que vienen. En esta conversación todos están invitados muy cordialmente a contribuir con ideas para construir ese futuro, y por eso es una invitación a escucharnos, a intercambiar experiencias y también a elevar nuestras voces para que sean escuchadas a los niveles más altos, de aquellos que toman decisiones importantes en el planeta. Como parte de esta iniciativa, hemos estado facilitando un diálogo que hoy en día es posible gracias a las tecnologías, y parte de este diálogo también está apoyado por iniciativas como encuestas. Hay una encuesta de 1 minuto que ustedes la pueden acceder a través de la página onu75.nacionesunidas.org.co, en el cual quisiéramos que ustedes nos cuenten precisamente cuál es su visión de esas prioridades y de esas ambiciones que ustedes plantean y en donde ustedes creen que la colaboración a nivel planetario es fundamental. Entonces, antes de dar inicio, reiteramos nuestra invitación a que sigan conectados en este ciclo de conversaciones que seguirá por el resto del año, y en donde queremos que la opinión de Colombia, de todas y todos los colombianos, de las comunidades, de los territorios, sea escuchada por los líderes y las lideresas en todo el mundo.
Ya el secretario general de las Naciones Unidas la semana pasada presentó los primeros resultados de esta encuesta a nivel mundial y vamos a seguir obteniendo sus ideas, invitándolos a que nos compartan sus ideas en lo que resta del año. Bueno, les cuento que nos acompaña en este Tinto con la ONU un grupo maravilloso de expertos. Me siento tremendamente honrado de poder tener esta conversación con este grupo que tenemos hoy y a quienes les agradecemos desde Naciones Unidas inmensamente por estar con nosotros. Quisiera presentarlos muy rápidamente. Nos acompaña Claudia Barón Aguilar, quien es indígena guayú y máster en ciencias marítimas, el capitán de navío Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, el contraalmirante Juan Francisco Herrera, director general marítimo, Natalia Jaramillo, expedicionaria de las expediciones científicas a la Antártida, Diego Cardeñosa, un experto en tiburones y miembro de las expediciones científicas Seaflower, y quien les habla, Juan Carlos Bello, soy el jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Colombia, actualmente también a cargo del subprograma de ecosistemas y biodiversidad para América Latina y el Caribe. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos esta conversación. Por favor, tomen sus cafés, tintos, bebidas, galletitas, con lo que quieran acompañar y empecemos este diálogo. Y quisiera iniciar invitando a nuestros panelistas a que en un minuto nos cuenten quiénes son, nos muestren, nos hablen acerca de ustedes como personas, como nos muestren ese rostro de por qué les apasionan los temas marítimos. Un minuto y entonces damos inicio con Claudia. Claudia, por favor, bienvenida. Hola Juan, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno Juan, ¿quién soy yo? Creo que necesariamente para contestar esta pregunta tengo que empezar diciendo que soy hija de un boyacense y una mujer guayú, los dos muy berracos, por decirlo de esa forma, trabajadores. De ahí salí yo. También soy pues mamá, soy la mamá de Jerónimo y Julieta y me encanta ser la mamá de ellos. Entonces soy hija, soy madre, pero pues como individuo también soy una persona muy informal. Yo amo el mar, por lo que representa en mi vida, ¿cierto? Yo nací y crecí lejos de mi territorio ancestral, yo nací en Bucaramanga. Entonces, cada vez que salíamos de vacaciones, al otro día ya estábamos en La Guajira, donde mi familia materna. Entonces, para ir al mar, para mí ir al mar era como estar en casa otra vez. El olor a la sal, la brisa, la paz, la diversión también, porque pasábamos horas todos los días durante meses jugando en la playa con mis primos. Entonces, yo crecí teniendo al mar como una parte de mi familia. Lo respeto, lo valoro y pues lo anhelo muchísimo. Eso es un poco de lo que soy yo y por qué amo el mar. Fabuloso, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, entonces quiero invitar ahora al capitán de navío, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan esta tarde. Bueno, ¿quién es Juan Camilo Forero? Yo me podría definir como un cachaco enamorado del mar. Culpa de eso, derivado de vacaciones siempre en Santa Marta, y tenía un lugar predilecto para pasar las tardes, y era ahí en el batallón Córdoba del ejército. Había un lugar lleno de piedras donde reventaba el mar con una fuerza impresionante, y a mí siempre me atraía eso, esa fuerza, esa dinámica, y eso quizá fue lo que me motivó más adelante a ingresar a la Armada, sin siquiera buscar opciones en otros lugares, en otras universidades, y ya en la Armada querer conocer un poco más del océano, y ahí fue donde me incliné hacia la oceanografía,
queriendo entender esas dinámicas, esas fuerzas, esas variables que lo hacían tan especial. Y eso, pues, afortunadamente me ha permitido tener una trayectoria personal y profesional que cada vez me enriquece más en torno a los océanos. He tenido la oportunidad de ser integrante de nuestra Dirección General Marítima en diferentes facetas de mi carrera, y más adelante, pues, llevarme a donde estoy en este momento como secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, donde cada día, pues, me despierto con la motivación de poder contribuir con un granito de arena diario al cuidado, al conocimiento, a la promoción, a la valoración de nuestros espacios marino-costeros. Ese es Juan Camilo Forero. Gracias. Capitán, millones de gracias. Quisiera ahora invitar al contraalmirante a que nos cuente usted quién es contraalmirante, como desde un lado personal, y cuál es su pasión por los océanos. Bueno, yo creo que son tres cosas que son muy importantes, y la primera de ellas es, por supuesto, que a partir de 17 años y medio poder entrar a la Armada Nacional y empezar a descubrir lo que es ser mar, porque realmente era un cachaco que había ido 2 veces a San Andrés antes en excursión y de resto no tenía idea que era el mar. Pero una vez ingresé, una vez en mis primeros 10 años tuve la oportunidad de estar a bordo de los buques, empezar a entender desde lo que significa el concepto de poder naval, la importancia de proteger el mar con las líneas de comunicaciones marítimas era importante, pero mi pasión, yo digo que no sé ni siquiera logarítmicamente cuándo se aumentó después de que empecé a estudiar oceanografía y entré a trabajar en la Autoridad Marítima de Colombia, que definitivamente tener esa opción realmente lo obliga a uno a estudiar muchísimo, porque es que no hemos sido un país marítimo y cómo realmente hemos desaprovechado todo un potencial que inclusive en este momento de pandemia todavía todo está por descubrirse, y a veces hay gente que todavía no cree la importancia de lo que tenemos y que tenemos que saber aprovechar, eso sí, de una manera responsable y sostenible. Yo lo que veo es que en este mundo que hemos tenido la posibilidad de interactuar a través de las capitanías de puerto con el ejercicio de autoridad, entendiendo el concepto de ejercicio de autoridad desde los 3 niveles de comunicación, con un trabajo interinstitucional, con el mismo gremio marítimo, pero con algo que creo que nos debemos como deuda histórica, y es a quienes han ocupado realmente esas zonas costeras y nativas. Porque es que aquí hay un tema muy importante, y que el año anterior, cuando tuve la oportunidad de ser gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, terminé de entender. Y es que definitivamente las comunidades costeras, que en su momento eran muy bajas, pero que siempre han existido allí, han desconocido, y realmente creo que ha sido uno de los errores que se han cometido a nivel del Estado, y que hoy por hoy nosotros como fuerza pública tenemos una obligación de doble línea. Por un lado, hacer acompañamiento y trabajar con ellos, y la segunda también, por supuesto, protegerlos. Entonces, en esa línea de las comunidades nativas costeras, que está el sentir del mar, porque ellos sí lo entienden, entonces nosotros también tenemos que comunicarnos a través de ellos y de sus mensajes que nos mandan, para poder ser más sensibles y desde nuestros cargos poder realmente transmitir una información que genere confianza, porque creo que el principal problema también es de credibilidad a veces. Hemos tratado de hacer ese esfuerzo, y después de estos últimos 25 años nos hemos dedicado al tema. He tenido la oportunidad de estudiar, haciendo una maestría de manejo integrado de zonas costeras, corroborando que cuando una comunidad nativa, por más dificultades y limitaciones que tenga en educación, que se aprende a autocontrolar y autorregular con el acompañamiento del Estado, realmente los resultados son magníficos para proteger ambientalmente, para fortalecer la seguridad marítima y para presentar calidad de servicios. En esto nos hemos convencido y nos hemos comprometido desde este cargo, y por eso la verdad mi complacencia cuando tengo la oportunidad de participar en estos eventos, porque creo que la única manera de poder hacerlo desde una manera real es cuando uno habla más que desde su cargo, habla desde el corazón. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo, contraalmirante. Yo creo que son los puntos muy valiosos y sobre los cuales vamos a estar conversando en este tiempo. Entonces, varios de esos elementos quiero que los retomemos luego en esta conversación. Bueno, antes de iniciar el evento, estábamos hablando informalmente entre nosotros, y Natalia nos estaba contando unas cosas
maravillosas de lo que hace y demás. Entonces, ahora la pregunta es para ti, Natalia. Cuéntanos de ti y de tu pasión por los océanos. Bueno, mi enamoramiento con el mar no fue un enamoramiento de esos a primera vista, sino de esos que uno tiene paulatinamente, pero que son como para siempre, ¿no? Que se extienden y uno dice como no, por ahí es la cuestión. Inicialmente mi amor era por el aire, ¿no? El cielo, con todo el asunto de la aviación. Yo hice una carrera de aviación, soy piloto de avión y por circunstancias de la vida me llevaron a la Comisión Colombiana del Océano como mi primer trabajo profesional. Soy historiadora también. Entonces yo entré a la Comisión Colombiana del Océano realmente a aprender. Esa fue como una escuela para mí muy importante porque fueron grandes fundamentos que al final terminaron moldeando un poco no solamente mi vida profesional, sino mi vida personal. Y ahí fue donde empezó como esa relación con el océano, desde la cultura, desde la educación. Yo fui asesora de la comisión y en esos 3 años que estuve trabajando allí, tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas que en realidad desconocía y que así como yo desconocía, muchísimas personas, digamos, como del común, que están como fuera de estos ámbitos marítimos, desconocen hoy en día. Y la misión y el reto era cómo hacer para que Colombia, teniendo esos dos océanos, teniendo como esas dos grandes tesoros que nos enseñan a nosotros en el colegio, que existen y que están ahí, ¿cómo es posible que de pronto nosotros no sepamos a ciencia cierta qué es lo que tenemos ni conozcamos a profundidad de eso? Fue como establecer esa relación y esa relación terminó llevándome a conocer y a ver el mar más que como nos lo enseñaban en el colegio, como una frontera, como eso que nos separa de todo lo demás o de los demás países y continentes, a verlo como ese medio y ese espacio a través del cual nos conectamos con el mundo y nos conectamos con un universo completamente maravilloso que es el universo del océano, ¿no? Y así empezó, así me convertí yo como en una persona marítima. Desde ahí empecé a bucear, hice un curso de buceo, me enamoré de la arqueología submarina, de la historia marítima y todas estas cosas terminaron llevándome como por otros rumbos y ahora pues hoy en día participo en las expediciones a la Antártica, muy conectada también desde el aspecto histórico, desde la geografía, desde los mapas, desde el conocimiento de todas estas rutas y todos estos medios, como esta frontera líquida, por decirlo de alguna manera, que nos conecta y nos permite establecer unas relaciones muy bonitas con el resto del planeta. Y básicamente ese es como el resumen de mi relación con el océano. Bueno, realmente apasionante e inspirador, ¿no? Yo creo que a todos nos deja con unas ideas increíbles pues, de lo que uno puede hacer desde otras profesiones, ¿no? Y desde otros ámbitos de la vida. Y hablando de eso, yo creo que algunos hemos tenido la oportunidad de ver fotos de Diego rodeado de tiburones. Y entonces, pues bueno, ahí sí ya es la visión también del expedicionario en los océanos. Diego, cuéntanos de ti. Bueno, ¿no? El contraalmirante y como Juan Camilo, cachaco, no sé cómo, la verdad nunca he podido como retomar el momento de mi vida donde dije amo el mar, porque creo que fue amor antes de primera vista. Y después con mis papás siempre hicimos vacaciones a El Chocó, a Providencia, donde fue mi primer buceo. Y íbamos mucho al mar y ahí comenzó como ya, digamos que la pasión y el amor de verdad. Y comencé a mirar, como a buscar respuestas a preguntas que yo me hacía a través de la ciencia. Y ahí fue que empecé mi carrera de biólogo y ya hoy en día estoy por empezar mi postdoctorado. Entonces ha sido una larga carrera académica, a pesar de mi corta edad, pero digamos que veo a la ciencia como ese vehículo para encontrar respuestas y soluciones a muchos de los problemas que mencionabas, como cambio climático, como sostenibilidad. Entonces, la ciencia siempre ha sido como ese vehículo a encontrarle respuestas a las preguntas que mi pasión por el mar me genera. Y los tiburones, pues igual, yo creo que mi amor por los tiburones empezó antes que todo y después ya por el mar en general.
y hoy en día pues tengo la dicha de poderme desarrollar como investigador de tiburones y poder haber logrado como ese sueño que siempre tuve desde chiquito. Maravilloso. Pues bueno, yo les cuento que yo soy también bogotano. Y a pesar de haber nacido en la ciudad, siempre sentí un amor y una pasión por la naturaleza. Entonces, toda mi adolescencia la dediqué a recorrer los páramos y los bosques andinos de Colombia y estudié biología como excusa para vivir, digamos, metido en el bosque. Pero bueno, por jugadas de la vida, terminé siendo un biólogo de escritorio. Entonces, no pude ejercer la profesión como biólogo de campo, pero he tenido la oportunidad de apoyar una cantidad de procesos en diferentes partes del mundo, en África, en Asia, acá en América Latina, y siempre en función de la protección de la naturaleza, que es mi pasión y sigue siendo mi pasión hasta hoy en día. Cada vez que puedo, trabajo en temas de restauración ecológica también a nivel personal y sembrando árboles y ayudando a que podamos recuperar esos sistemas naturales que se han perdido. Entonces, bueno, yo creo que ya quienes nos acompañan tienen una buena idea de nosotros, de los que estamos en este tinto, y quisiera iniciar esta conversación con una pregunta para Claudia y creo de forma muy importante pensar en tu visión también como indígena desde las comunidades, pero también como una experta en temas marinos. Y quisiera que nos cuentes con esa visión cuáles son esas presiones que estamos viviendo sobre nuestros océanos, sobre nuestras costas, sobre nuestros mares. ¿Cuáles son los efectos de esas presiones que se están observando desde los territorios? Claudia. Uy, Juan, hay tantas presiones que estamos ejerciendo. Empezando por la emisión de gases que se están dando desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y que nos ha llevado a este cambio climático, que a su vez ha cambiado la química de los océanos y pues afectado todo lo que en ellos viven. Entre otros podemos nombrar la sobrepesca, porque estamos tomando más de lo que se está reponiendo. Las malas prácticas de pesca, como las pescas ilegales, como las pescas con dinamita, que tienen un costo ambiental demasiado grande. Las pescas de arrastre que están acabando pues con los ecosistemas bentónicos o de suelos. Hay ojos, se utilizan ojos de malla muy pequeñitos y cuando son así de pequeños, pues a su vez están capturando especímenes muy pequeños también, pues que no han cumplido sus ciclos de vida, no han llegado a reproducirse para garantizar la preservación de las especies o pues, de esa especie. También estamos lidiando con la degradación ambiental, que está por los comportamientos inadecuados de los visitantes de playa, ¿no? Las basuras, todo esto. Los desarrollos urbanos sin licencias ambientales adecuadas que conlleva acabar muchas veces con ecosistemas completos. Y pues la verdad es que todos estamos ejerciendo algún tipo de presión sobre los océanos, estemos o no estemos cerca de las costas. O sea, todos ustedes que están en Bogotá en estos momentos de alguna forma están ejerciendo una presión. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando escojo qué especie voy a comprar en el supermercado o de qué tamaño es este pez, estoy poniendo más o menos presión sobre estos ecosistemas. Con respecto a mi comunidad, te puedo decir que los pueblos indígenas dependen enormemente de los recursos naturales y sufren por cualquier presión desmedida ejercida sobre ellos, ¿cierto? En este caso, las actividades de pesca realizadas por el pueblo guayú son actividades principalmente artesanales, pero son muy importantes porque no solamente son la fuente de alimento de sus familias en lugares donde el alimento es muy escaso, sino que además de alguna forma ayudan a llevar cualquier ingreso familiar. En estos años recientes podemos ver aún en las ciudades como Riohacha y pues en las mismas rancherías cómo los recursos han mermado, cómo las tallas de captura son menores, es casi que imposible o es muy difícil conseguir un pargo platero, por ejemplo. Antes uno iba y lo conseguía muy fácilmente, ya no, es muy difícil.
Entonces, las faenas de trabajo de los hombres en las comunidades cercanas al mar, las comunidades guayú, son faenas más largas, ya que deben trabajar días en vez de horas, porque tienen que ir a lugares más lejanos con la intención de coger pues, peces más grandes o encontrar lugares más poblados en embarcaciones muy pequeñas. Entonces, sí estamos siendo afectados negativamente por la sobrepesca y por otras prácticas que han llevado al declive de las poblaciones de peces, entre otras cosas, ¿no? Eso con respecto al mar, porque el cambio climático ya está haciendo estragos en nuestras comunidades, la falta de lluvia, no podemos tampoco prever cuándo se va a sembrar o cuándo no, porque pues los periodos de lluvia también han cambiado. No, de acuerdo, pero hay algo de lo que mencionas, Claudia, que es muy, muy importante y es cómo todos nosotros, de alguna manera, tenemos un rol en la conservación de los océanos y en la protección y con decisiones diarias que tomamos, no solamente en cuanto a lo que consumimos, sino también, por ejemplo, en términos de la contaminación y de otros factores. Les cuento que Andrés Romero en el chat, no sé exactamente desde dónde nos escribe, pero nos dice que el amor nace en el primer contacto con el océano. Y por eso él dice que tuvo que esperar hasta los 18 años para poderlo disfrutar en su primer viaje a San Andrés Islas. Yo creo que eso nos ha pasado a la mayoría de los que hemos nacido lejos del océano. Quisiera ahora hacerle una pregunta al capitán de navío Juan Camilo Forero, y es la siguiente. La Comisión Colombiana del Océano viene trabajando desde hace más de medio siglo por una política nacional del océano y de los espacios costeros en Colombia. Es un trabajo realmente pues, impresionante y muy, muy importante. Y en todo ese contexto, ustedes también han planteado digamos, trabajo acerca de la identificación de áreas marinas de importancia ecológica, tanto en Colombia como a nivel internacional. Quisiera que nos cuente, capitán, acerca de qué se trata el Plan Nacional de Expediciones Científicas y cuál es la visión que ustedes tienen acerca de las expediciones científicas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, la verdad, hay que tener en cuenta un detalle, y tú mencionaste algo muy importante, y lo que es la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros. Esta política tiene 5 áreas temáticas, de las cuales, y para la pregunta que me haces, podemos resaltar aquella que habla de la preservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Con esa premisa surge la estrategia de la generación de estas expediciones, de este Plan Nacional de Expediciones en el seno de la Comisión Colombiana del Océano, con el objetivo de generar ese conocimiento científico y técnico que nos sirva a todos como país, como tomadores de decisiones, como un fundamento para gestionar y dar un manejo adecuado al territorio marino costero de nuestro país y, por supuesto, a esos recursos que residen en él. Hay que tener en cuenta de que este Plan Nacional de Expediciones también ha servido como esa plataforma donde diferentes entidades del país, diferentes entidades de diferentes sectores, academia, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, centros de investigación, fundaciones, han encontrado y han logrado engranarse, articularse a través de sus misiones, a través de sus esfuerzos, de sus contribuciones, justamente con el fin de hacer ciencia en nuestros espacios marino-costeros de una manera articulada, ordenada, planeada y, por qué no decirlo, también ordenada y complementaria. Aquí yo quiero aprovechar pues la participación del señor almirante Herrera para hacer un reconocimiento especial, por supuesto, a la Armada Nacional, a la Dirección General Marítima, sin cuyas unidades sería muy difícil desarrollar estas expediciones. Las unidades a flote de la Dirección General Marítima son esas plataformas de investigación por excelencia. En la Armada Nacional pues nos han permitido llegar en 4 ocasiones a la Antártida y eso es un logro fabuloso. Además, unidades construidas por colombianos en Colombia también tiene un mérito especial. El Ministerio de Ciencia y Tecnología también ha contribuido con orientaciones, el programa Colombia Bio, las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones autónomas también han jugado un papel
importantísimo en todo este desarrollo de estas expediciones, y lo que justamente buscamos es esa integración de entidades. Son más de 80 entidades de orden nacional, incluso internacional, que se han vinculado a este Plan Nacional de Expediciones, que lo que busca justamente es garantizarle a estos tomadores de decisiones un soporte científico para poder hacer un adecuado manejo y gestión de los espacios marino-costeros de nuestro país y, por supuesto, de su biodiversidad. Excelente, capitán, y definitivamente el rol de la ciencia es fundamental, es de una importancia tremenda. Y muy brevemente quisiera hacerle una contrapregunta. ¿Usted cómo ve, digamos, los esfuerzos de investigación científica de los países vecinos en Colombia y cómo ve eso integrado a la visión de desarrollo de los países? ¿Cree que se puede hacer más, que se debería hacer más? La verdad es mucho lo que tenemos que hacer. Colombia, creo que vale la pena hacer el reconocimiento. Hace parte de los miembros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, por un lado. Por otro lado, hace parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y en ambos escenarios internacionales se generan unas sinergias muy fuertes en términos de investigación científica, no solamente en términos de promoción de las temáticas en torno a nuestros océanos, al ordenamiento, al planeamiento espacial en estos espacios, sino a la observación de fenómenos, a la prevención de riesgos y sobre todo a la articulación de los esfuerzos y sobre todo la generación de capacidades en los países que no tienen las herramientas suficientes o los presupuestos, mediante el intercambio, la colaboración, el aporte con conocimiento, con instrucción, con entrenamiento, de manera que como una gran red en torno a nuestros océanos podemos enfrentar las realidades o las necesidades más bien que tenemos en nuestro Caribe, en nuestro Pacífico, e integrarnos de una manera muy inteligente, muy efectiva, y sobre todo teniendo una conciencia de que por la naturaleza del océano y su naturaleza fluida, lo que podamos hacer en un lado tiene impacto en nuestros vecinos. Entonces, es mucho lo que se está haciendo, pero también muchísimo lo que nos queda por hacer. De acuerdo, millones de gracias, capitán. Y en esa misma línea, esta es una pregunta para el almirante, contraalmirante Juan Francisco, y es que yo entiendo que dentro de las muchas funciones que tiene la Dirección General Marítima es precisamente la de dirigir, regular, controlar, promover el desarrollo de la marina mercante, y que también ustedes hacen investigación científica y alrededor del aprovechamiento de los recursos del mar. La pregunta es, yo creo que para muchas personas en el país no es claro cuál es la dependencia del país de los recursos marinos, qué tanto representan para el país. Y yo creo que ustedes desde la Dirección General Marítima tienen una visión mucho más clara de lo que representan esos recursos para el país. Sí, bueno, con relación a esta pregunta, creo que tiene tres partes que son importantes, desde lo que significa el transporte marítimo, y tal vez aquí precisamente por ese concepto que ya tenemos que empezar a cambiarlo un poco, desde lo que significa que era un país que no tenía conciencia marítima. De todas maneras, nosotros tuvimos una flota mercante gran colombiana antes de la Constitución del 91, que precisamente hubiera podido ser muy competitiva si nos hubiéramos preparado. Pero lamentablemente nosotros teníamos una norma de un 40% de reserva de carga, que finalmente cuando ya entramos en este nuevo modelo no fuimos competitivos y tocó vender los buques. Hoy nosotros tenemos un proyecto de ley de abanderamiento, que es precisamente para buscar que muchos buques se matriculen en Colombia. Nosotros seguimos siendo un apéndice de Panamá, eso se ha demostrado en el tema portuario. O sea que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Lamentablemente, a veces el tema marítimo pasa también por un estigmatismo de lo que fue el tema del narcotráfico. Y para matricular una embarcación tiene que haber un certificado de estupefacientes, que significa que usted tiene que demostrar que no es narcotraficante para poder invertir. Eso creo que le ha hecho mucho daño al transporte marítimo en Colombia. Y precisamente dentro del proyecto de ley de abanderamiento se están resolviendo esos problemas, se está facilitando la matrícula y registro de los buques, y creo que de esa manera Colombia va a tener una oportunidad, primero para generar empleo en marinos que puedan ser para estos buques, porque nosotros tenemos una posibilidad de incorporar un porcentaje importante de marinos que tengan bandera colombiana, que en este momento realmente está subutilizado.
El segundo elemento es el de investigación científica. Definitivamente toda la información que DIMAR tiene a través de 45 años de experiencia del Centro de Investigaciones del Caribe y los 36 de experiencia del Pacífico nos dan una cantidad de información que tenemos de cómo está en la actualidad todos los fondos marinos, la topografía del Caribe colombiano en un 92% levantada y hasta ahora sí el 15% del Pacífico, porque estamos haciendo un trabajo interinstitucional con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto también va a ser muy importante porque Colombia tiene que entrar en el tema offshore. Colombia va a necesitar tener esa capacidad de explotarla porque por lo menos más allá de que el mundo esté cambiando, el petróleo por los próximos 25 o 30 años todavía va a seguirse utilizando. Y el tercer elemento es el manejo de la zona costera. Nosotros estamos diciendo, tenemos más de 180 playas y nosotros estamos haciendo ahorita un análisis de cuánto vale tener 1 kilómetro de playa en reactivación económica. Tenemos que hacer que lo que hoy día es la informalidad se vuelva formal. Y yo por eso les hablaba de las comunidades nativas, que son prestadores de servicios. Tenemos que prepararlos para que presten bien los servicios, pero las administraciones locales y regionales tienen que prepararse también para saber que ellos existen y que hay que reconocerlos, porque esa es la forma de blindar que muchas partes de playa lleguen y personas a solucionar su problema de cualquier otra parte de otros países. La misma gente del interior que a veces no tiene un sentido de lo que es esa protección de la playa desde lo integral, y eso tenemos la forma de organizarlo. En otro evento que teníamos hoy decíamos, en Mayapo tenemos una playa espectacular con puro compromiso de la población indígena guayú, y es un proyecto hermosísimo donde el capitán de puerto está trabajando directamente con ellos y lo hacen con el lujo de detalles, con protocolos de bioseguridad. Hemos trabajado por protocolos de bioseguridad en todo para que se active la zona costera. Y yo creo que definitivamente, para darle una idea, lo que el país marítimo de Colombia está explotando en este momento no es ni siquiera el 25%. Pero creo que con la decisión que hay en ese COMPES bioceánico dirigido por la Presidencia de la República a través de la señora vicepresidenta y por todo lo que significa ahora sí entender, nos implica pasar de una transición a una transformación. La transición de decir que somos un país marítimo, sí, pero el tema es entenderlo y tenerlo acá en la mente claro qué significa el uso y las actividades con responsabilidad y desarrollo sostenible. De acuerdo, no, mil gracias, almirante. Es que por razones históricas, de alguna forma, el país miró mucho más hacia el interior y olvidó lo que representan sus océanos. Entonces, esos puntos que usted menciona son realmente fundamentales y allí hay toda una posibilidad para precisamente avanzar en esa ambición de desarrollo sostenible que tiene Colombia. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta a Diego y es, entre los muchos trabajos que ha realizado Diego, están unos relacionados con la reserva de la biosfera Sea Flower, que entre otras han estado también coordinadas por la Comisión Colombiana del Océano y en donde pues hay todo un mundo de posibilidades. Es una reserva de una importancia única. Quisiera que nos cuentes, Diego, qué es la reserva de la biosfera Sea Flower. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Cuál es la importancia para el país y para el mundo de esta reserva? Bueno, la reserva de biosfera Sea Flower en Colombia, pues la gran mayoría de la gente no conoce qué es eso, pero si hablamos del archipiélago de San Andrés y Providencia ya tienen una idea al menos geográfica de dónde se encuentra, pero la reserva va mucho más allá. Es una reserva que se generó por parte de la UNESCO desde el 2000, ahí de pronto el capitán Forero me puede ayudar, pero creo que es del 2005, si no estoy mal, 2002. Ya vamos a cumplir 20 años de la promulgación de la reserva, pero expediciones desde el 2014. Ah, bueno, sí, no, pero la reserva como tal, como el del 2002 o algo así, creo. 2000. 2000, ok. Es una reserva que tiene 180.000 kilómetros cuadrados de extensión y abarca todas las islas de San Andrés, Providencia y todos los cayos alrededor, que son 10 cayos diferentes. Y en el marco de las expediciones que venimos realizando con la CCO y con la Armada y con Coralina y la Gobernación de San Andrés, digamos que yo hice parte de la primera expedición en el 2017 y venimos, digamos que generando el mismo proyecto en el 2018-2019. Estuvimos en la isla de
Cayo de Serranilla, después estuvimos en Albuquerque, que es al sur de San Andrés, y en Providencia el año pasado. Y ese proyecto que estamos generando se enmarcó en un proyecto global que se llama Global Finprint, que lo que se busca era, o lo que se buscaba, porque ya los resultados fueron publicados hace un mes y medio más o menos, era poner unas cámaras bajo el agua con cebo y se dejaban en el fondo marítimo por alrededor de 1 hora y media, y con esto podíamos identificar qué especies de tiburones había en la zona y calcular un índice de abundancia. Cuando yo apliqué la primera vez para ir a Serranilla, pues yo solo tenía una noción de lo que había en la reserva, pero la verdad se había generado por un grupo de personas o de científicos que fue en la expedición, creo que del 2014 a Serrana, donde se hicieron unos censos con buceo, y el resultado de esos censos era que había muy poca abundancia de tiburones. Entonces yo estaba esperando más o menos algo bajo, no, nada me estaba preparando para lo que habíamos encontrado. Cuando llegamos a Serranilla, nos dimos cuenta que no le cabía un tiburón más o menos, y fue un resultado bastante, digamos que sorprendente para todos los que estábamos en la expedición, para los capitanes de los barcos, para todo el mundo estuvo involucrado con el proyecto, porque no se esperaba tener ese tipo de abundancias. Encontramos tiburones martillo, tiburones tigre. Entonces estaban desde los tiburones en el tope de la cadena trófica hasta los tiburones más chiquitos. Había pues mucha abundancia y mucha diversidad. Y cuando fuimos al Albuquerque y seguimos haciendo el proyecto, el patrón siguió siendo el mismo. Muchos tiburones en Albuquerque, muchos tiburones en Providencia. Y cuando pusimos esos resultados que generamos en las expediciones en un panorama global, en un contexto global, donde pusimos cámaras en más de 58 países, 470 arrecifes a nivel global, más de 20.000 horas de grabación bajo el agua. Cuando se compara todo eso, Seaflower aparece como uno de esos últimos refugios de tiburones a nivel global. No es solo como hay muchos tiburones en Seaflower y en Colombia, no, si lo comparas en el Caribe, en el Atlántico, en muchos otros lugares, Seaflower aparece como ese sitio clave para la conservación de tiburones a todos los niveles, digamos que de gobernanza que quieras, desde lo local hasta lo internacional. Seaflower cobra mucha importancia en ese sentido. Entonces, pues el proyecto sigue adelante. La idea es seguir, digamos que levantando esa línea base de tiburones en la reserva, mirar dónde hay más, dónde hay menos y qué hay en cada uno de los cayos, y eventualmente generar un monitoreo no solo anual, sino en diferentes temporadas a través del año, para mirar cómo cambian esas dinámicas poblacionales de tiburones en la reserva. Pero por ahora lo que hemos encontrado es bastante importante. No existía como tal una noción de lo que era Seaflower a nivel internacional, al menos para tiburones. Cuando la gente me decía, ay, ¿usted qué está haciendo? Entonces yo le contaba, no, tengo un proyecto en Seaflower. Todo el mundo, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? Y cuando salió este paper y esta investigación científica donde salía Seaflower allá en el tope de los lugares con más tiburones, digamos que en la comunidad científica, sobre todo de conservación de tiburones, todo el mundo comenzó a preguntar qué es Seaflower y dónde está esa maravilla. Entonces, me parece importante que todo ese esfuerzo que generamos durante las expediciones se ve ya traducido no solo en reconocimiento de la región, sino en unos datos de importancia nacional, global, regional. Increíble, es algo que uno nunca relaciona, digamos, el archipiélago de San Andrés y Providencia con tiburones. De pronto, para las personas es más posible relacionar con Malpero, por ejemplo. Y ahí quisiera mencionar algo, y es que hay muchos países que generan unos recursos increíbles a partir del ecoturismo, el buceo, para ir a ver tiburones. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, ahí pues lo ponen a uno en unas jaulas y pues uno paga para que lo sumerjan y los tiburones lo rodeen y todo. Sí. Y eso es una fuente increíble de recursos para las comunidades locales, y es todo el año hay personas buscando esa oportunidad de estar al lado de los tiburones. Y claro, Costa Rica, por ejemplo, en la isla del Coco, ellos tienen unos programas de conservación y ecoturismo orientados a eso. Es el tiburón martillo, en ese caso, para ellos el principal,
pero es una fuente de recursos increíble que yo Sí, de creo que acuerdo, nosotros todavía pero no tenemos claro ese potencial. no, pero digamos que no se puede comparar a Flower con Malpelo nunca, principalmente porque son dos arrecifes, dos Son muy ecosistemas diferentes. completamente diferentes. Entonces, en Malpelo hay una abundancia desde la base de la cadena trófica que genera una abundancia, al final es muy alta. Entonces, cuando hicimos este Global Finprint y este proyecto, eran tiburones asociados a arrecifes, clásicamente arrecifes de coral como tal, y Malpelo en realidad no es un arrecife de coral, entonces no se tuvo en cuenta. Tampoco se tuvo en cuenta Gorgona, tampoco se tuvo en cuenta la isla del Coco. Entonces son dos ecosistemas diferentes, ahí está. Pero si queremos compararlo, Seaflower con un sitio donde los tiburones sean de esa importancia socioeconómica y turística que estabas hablando, lo más cercano es Bahamas. Bahamas es un santuario de tiburones, significa que no permiten pesquerías, capturas, poseer productos, comercializar, etcétera, que de hecho esas mismas leyes están en la reserva Seaflower, y Bahamas genera 113 millones de dólares anuales solo en buceo de tiburones. Entonces es un recurso pues supremamente importante para el país y las comunidades los entienden como un recurso para explotar de una forma no extractiva. Es importante resaltar que cuando comparamos Seaflower con Bahamas, hay más tiburones en Seaflower que en Bahamas. Entonces, Bueno, ahí está el asunto. Ese potencial y cuando miras Bahamas y Seaflower como un grupo, en este grupo de lugares hay 6 veces más tiburones que en cualquier otro lugar del Mar Caribe. Entonces, ahí es donde hay como ponerlo en un contexto regional. No se puede comparar con Malpelo porque son otros lugares, otros ecosistemas, pero en el Gran Caribe, Seaflower solo tiene Bahamas, digamos que como en comparación en ese recurso de tiburones que tenemos. Oh, fascinante, fascinante. Bueno, y Natalia nos contó que además de ser historiadora, de su pasión por los aviones y de todo, ha sido parte de expediciones científicas a la Antártida. Y para muchas personas, yo creo que muchos de los que nos acompañan, esas expediciones, como lo mencionó el capitán Juan Camilo, han sido coordinadas por la Comisión Colombiana del Océano. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Colombia tiene que hacer investigación o expediciones en la Antártida? Entonces, la pregunta quisiera que nos cuentes, ¿por qué un país como Colombia sí debe hacer esas expediciones? ¿Por qué es importante? ¿Y qué han encontrado, Natalia, hasta ahora? Bueno, es muy importante y digamos que de repente para nosotros como un país tropical, por decirlo de alguna manera, quizás es un poquito raro, digamos, ante la diferencia no solamente de regional o geográfica, sino también en términos de lo que significa pues estar localizados en una o en otra parte del globo. Sin embargo, pues Colombia hace parte de una comunidad internacional, ¿cierto? Desafortunadamente nosotros pues por cuestiones de históricas, hemos pasado muchísimos años muy encerrados, viendo hacia adentro y muy enfocados en nuestros problemas locales, por decirlo de alguna manera. Pero pues eso no quiere decir que nosotros estemos aislados en el mundo, que estemos fuera de la comunidad internacional, que acá no hagamos parte de esa comunidad internacional. Ya cuando nosotros lo vemos con un zoom, digamos, más amplio, más desde afuera, nos damos cuenta que, pues, como les decía yo, el océano no es una frontera que nos separa del mundo, sino es algo que nos integra y es el medio por el cual nosotros nos permite integrarnos en otras comunidades. Y el asunto de la Antártida es algo que si bien para nosotros es un poco raro, para el resto del mundo no lo es tanto, ¿cierto? Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, hay países que también son países ecuatoriales como nosotros, con unas condiciones más o menos similares, que tienen una historia de investigación en Antártida de hace 20, 25 años, ¿cierto? Y estamos hablando de América Latina, no estamos hablando de pronto de potencias internacionales, sino estamos hablando de países que en términos, por ejemplo, de crecimiento económico o de dinámicas culturales tienen un parecido bastante cercano con nosotros. Cuando vemos eso y cuando estamos empezando a integrarnos
ecosistema internacional antártico, por decirlo de alguna manera, nos damos cuenta que efectivamente nosotros hemos estado un poco relegados de ese mundo o de ese mundo de la investigación polar, ¿cierto? Entonces, Colombia ha estado integrada o ha estado tratando de ingresar a ese mundo antártico, no desde hace 7 años o 6, que es el número de expediciones que tenemos actualmente, sino desde hace casi más de 30 años. Han habido muchísimos esfuerzos que pues por diferentes razones o circunstancias, de pronto ha venido siendo ralentizado ese proceso de integrar o de hacer parte como miembro consultivo del Tratado Antártico, pero si nosotros miramos en perspectiva Colombia, desde más o menos finales de los años 80, comienzos de los 90, empieza a integrarse de una manera formal a ese tratado, firma los protocolos, lo único que faltaba era la ratificación del tratado. Toda esa gestión se realizó, pero por diversas maneras ha venido truncándose y hasta los años 2000, hasta la década del 2000, ya cuando se retoma el Comité de Asuntos Antárticos, cuando las entidades que hacen parte de todo este esfuerzo gigantesco empiezan a trabajar más en conjunto entre ellas, logramos cristalizar un programa antártico que permite que se haga posible una expedición antártica en el año 2014. La primera expedición colombiana, que como comentaba el capitán, pues nos permitió llegar en nuestro propio buque, con nuestra propia plataforma de investigación hasta la península antártica, ¿cierto? Entonces, todo esto, digamos, ¿para qué? Pues básicamente Colombia debe hacer parte de esa comunidad internacional porque ante un escenario como el que estamos viviendo hoy en día, no debemos estar aislados porque todo lo que se viene, por ejemplo, del cambio climático, todas las decisiones que se puedan tomar sobre la Antártida es un continente supremamente importante, no solamente en términos ambientales, sino en términos de regulación de muchos de los procesos y de las dinámicas planetarias. Entonces, en Antártica tenemos nada más y nada menos que casi el 85% de las reservas de agua dulce del planeta, ¿cierto? Tenemos un servicio que le presta al planeta del servicio de aire acondicionado, le decimos nosotros, porque básicamente es el que regula, es un regulador térmico del planeta, ¿cierto? Entonces, no es solamente como un continente que está aislado y que porque estemos nosotros separados aproximadamente por 7.000, 7.500 kilómetros de distancia, no nos toca. Finalmente, cualquier evento que suceda en Antártica que sea adverso para el continente mismo, es adverso para la humanidad entera. Si nosotros logramos o si nosotros detectamos, por ejemplo, un cambio en el nivel del mar, si se sube por alguna razón el nivel del mar, esos efectos los vamos a sentir nosotros como país costero, ¿verdad? Y del mismo modo digamos, en otros campos, en otros ámbitos, ya sea relacionados con la oceanografía, con la meteorología, con la biología, etcétera. Entonces tenemos muchísimos como lazos que nos conectan con Antártida, que si bien no son tan evidentes para nosotros, a través de la ciencia, lo que se está haciendo es que se evidencien todas esas relaciones que nosotros tenemos y al saber más, al estudiar de una manera más directa y de una manera más precisa esos fenómenos, esos eventos, podremos en un futuro o ante un escenario, por ejemplo, como el del cambio climático, estar más preparados para responder de una manera más adecuada en ese sentido. Digamos que eso por el lado del por qué Colombia está yendo a la Antártida. Y la otra cosa es como no es una novedad. Digamos que, como les decía, si nosotros nos comparamos con otros países de América Latina, nosotros en realidad estamos llegando tarde a ese proceso, a esa vinculación al tratado. Entonces es como una carrera también por mitigar un poco todo ese tiempo en que no estuvimos enrolados de una manera tan directa con la Antártida. De todas maneras, el proceso de Colombia ha sido un proceso que ha sido muy reconocido por los demás países, sobre todo América Latina y unos países también en Europa, que han visto cómo Colombia en muy poco tiempo no solamente ha entrado y ha encajado de una manera muy interesante en las dinámicas de investigación científica del continente, sino que además ha presentado unos resultados muy rápidos, ¿no? Entonces tenemos ya, por ejemplo,
el reconocimiento que tiene la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, por supuesto, con la vinculación de sus investigadores a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, que están vinculados en unos proyectos muy interesantes, por ejemplo, de cartografía. Ellos han logrado hacer unos levantamientos cartográficos, hidrográficos, de lugares de Antártida que todavía estaban, o sea, eran como huecos en los mapas, y son huecos que necesitan ser llenados porque pues estamos también ante un escenario de se está incrementando el turismo, es una zona que pues normalmente no era una zona muy transitada, muy visitada, y con el desarrollo tecnológico, la ampliación de las rutas de navegación, la demanda de turistas y de científicos que están yendo al continente, pues se está haciendo también una actividad que es riesgosa en un lugar en donde no tenemos cómo movilizarnos de una manera segura. Entonces, por ejemplo, los hidrógrafos de la Armada Nacional y de IMAR han sido partícipes de esas expediciones y han logrado establecer y hacer alianzas con otros institutos de otros países para hacer cartografía que es reconocida ya hoy en día a nivel internacional. Eso por el lado solamente de esa disciplina. Pero tenemos avances también, por ejemplo, con los mamíferos marinos. Hemos establecido unas conexiones directas entre las ballenas que vienen a las costas del Pacífico colombiano, que también representan un ingreso para las comunidades, ¿cierto? Porque es un ingreso que está abanderado por el turismo, por la visita y el avistamiento de ballenas en la época de ballenas en el Pacífico, pero entonces encontramos que esas ballenas son las mismas ballenas que nosotros encontramos en Antártida también durante el verano austral, ¿cierto? Entonces, pues empiezan a establecer unas relaciones también de tránsito de estos mamíferos, en donde pues hay involucradas una cantidad de factores de análisis, como por ejemplo el comportamiento de las cadenas tróficas, la cantidad, por ejemplo, de alimento disponible, todas estas dinámicas que si se llegasen a ver alterado por X o Y factor, pues van a generar toda una bola de nieve de consecuencias que van a ser complicadas no solamente para el ecosistema antártico, sino, por ejemplo, para el ecosistema del Pacífico colombiano directamente. Y bueno, pues te podría nombrar una cantidad de adelantos en los proyectos. Nosotros tenemos... Es realmente fascinante. Yo creo, bueno, primero que todo, quienes nos acompañan, yo supongo que están viajando por todo el mundo en este momento con estas historias, entre otras porque estamos pasando de, por ejemplo, hablar del archipiélago de San Andrés y Providencia, hablar de la Antártida y en últimas hablar de cómo todo está interconectado. Y eso es algo muy importante y yo quiero señalar allí ese esfuerzo que hace Colombia, por ejemplo, por ser parte de esas expediciones y por en últimas estar explorando fronteras de conocimiento, porque allí yo creo que hay una labor fundamental para el país en todos los sentidos y que definitivamente es muy inspiradora también para todas las jóvenes en el país que están pensando también en qué hacer en su futuro profesional. Bueno, les cuento que vamos muy bien, tenemos una audiencia muy grande, activa en este momento, y como el tinto con la ONU es también un espacio para soñarnos el futuro que queremos, quiero invitarlos muy brevemente en su experiencia, desde el rol que ustedes tienen, ¿qué frase propondrían para plantear lo que ustedes sueñan como el futuro de la biodiversidad marina en Colombia? Y quiero arrancar con el contraalmirante Juan Francisco. Cuéntenos cuál sería su sueño para la conservación o el futuro de la biodiversidad marina en el país. Contraalmirante, bueno, mientras tanto, entonces, ya está con nosotros, contraalmirante, su sueño para la biodiversidad marina de Colombia. Bueno, sí, buenas tardes nuevamente. Pues básicamente lo que nosotros vemos son tres cosas fundamentales. En la medida en que tengamos claro la importancia de proteger ambientalmente el mar, tenemos que tener el concepto de aplicación de todos los estándares internacionales, que por ejemplo para el tema de offshore
que es las plataformas exigen, el tema de lo que significa la protección del medio marino a partir del cumplimiento de todos los estándares que la Organización Marítima Internacional a través del Comité de Protección del Medio Marino tiene establecidos y que DIMAR como autoridad marítima les hace cumplir a todos los buques internacionales, que entre otros también los de pesca. En los de pesca tenemos que tener un control y supervisión de lo que la UNAP está haciendo con los dispositivos de pesca para que no se pesquen las tortugas ni los mamíferos marinos. Y también, por supuesto, a nivel de zona costera, 3 cosas que hay que hacer. Y es que verdaderamente desde las corporaciones autónomas ambientales se generen todos los proyectos a través de las alcaldías para la infraestructura que evite los vertimientos de aguas continentales al mar. El segundo, la administración de zona costera desde algo que se ha vuelto muy importante y que, bueno, ya por lo menos el año pasado sacamos la ley de plásticos, pero que realmente es un tema, es un gran reto porque aquí sí hay un trabajo de todos que integrar para que desde la parte interinstitucional realmente existan las capacidades de infraestructura. Mire que es que en las playas nosotros todavía no tenemos equipos que tienen la capacidad de que en las 5:30 de la mañana, 6, estén pasando por las playas y recojan todos esos elementos que a veces se quedan. Pero también con algo fundamental, y es que entendamos que el plástico hay que restringirlo hacia la zona costera, porque definitivamente el impacto y el daño que genera en todas las especies marinas es muy grave. Y en esto, la generación de capacidades y corresponsabilidad que involucra a las propias comunidades nativas, los mismos usuarios de la costa, por ejemplo, los turistas. Es muy importante que todos cumplamos. Yo creo que estos protocolos de bioseguridad que hemos sacado para playas nos muestran como una gran oportunidad de una reingeniería del uso de nuestras playas en Colombia, para que no se formen esos tumultos, para que realmente esas distancias que estamos hablando que hay que respetar. Y Colombia, con un país de casi 300 kilómetros de playas sumadas para el servicio de turistas, pues se puede dar el lujo de tener unas distancias importantes, diferentes las playas del Caribe a las del Pacífico. Las del Pacífico en baja marea nos pueden dar el doble de capacidad, porque se aumentan en 20 metros de ancho, como mínimo. Le estoy hablando de un valor muy bajo, porque hay unas que se aumentan hasta 100 metros. Entonces, eso quiere decir que hay que seguir haciendo un trabajo de generación de capacidades con la academia. Hay que fortalecer las capacidades de las propias comunidades que son costeras. Es que, mire que en Colombia sacaron una estadística de quienes saben bañar en el mar y creo que mucha gente de la costa se raja. Entonces, eso, desde ese punto tenemos que fortalecer esas capacidades de entender qué es estar cerca de una zona costera y, por ejemplo, para nuestro Pacífico también estar preparados para lo que pueden ser situaciones extremas como las situaciones de onda de tsunami. En el Caribe, más hacia los temas meteomarinos extremos como coletazos y huracanes, pero definitivamente creo que en Colombia el tema de biodiversidad se ha demostrado ahorita con la pandemia que solamente con 6 meses que se recuperaron la zona costera y los mamíferos que llegaron aquí, en Providencia llegó un cachalote. Un cachalote normalmente está a 200 metros de profundidad y llegó un cachalote. Entonces, es mucho lo que tenemos de posibilidad de utilizar el mar bien, pero creo que de alguna manera, si logramos reducir este tema de plásticos que nos hace mucho daño, es un gran impacto el que hacen los plásticos en el mar, sobre todo a los mamíferos marinos, pues definitivamente yo creo que nosotros vamos por esa ruta. El país tiene la posibilidad de desarrollar marinas que van a tener unos estándares de protección ambiental muy importantes, tiene la posibilidad de incrementar el transporte marítimo con abanderamiento y por supuesto que los yates y veleros en zonas turísticas tan importantes como nuestra zona costera del Caribe merece tener eso, pero también con estándares de responsabilidad y desarrollo sostenible. Por lo tanto, yo creo que Colombia tiene todas las oportunidades. Lo importante es que aprovechemos esta reingeniería de lo que nos pasó en la pandemia para que todos estemos más alineados, desde los controles locales, regionales, hasta todo el apoyo que nacionalmente nosotros estamos trabajando acá con los ministerios, pero nosotros tenemos una ventaja y es que somos la única institución del Estado que tiene un alineamiento y una línea de cumplimiento nacional, regional y local a través de nuestras capitanías de puerto, de nuestros 2 centros de investigaciones científicas marinas y de nuestras 3 señalizaciones marítimas que sirven para todo. Así que, pues yo creo que esa es la línea con la que estamos avanzando. Buenísimo. No, contralmirante, muchísimas gracias. Y nos puso a soñar. Claudia, tu sueño para la biodiversidad marina de Colombia. Bueno, Juan, mira, yo me he dado cuenta de algo. El ser humano se interesa por aquellas cosas que conoce, las cosas que son palpables para ellos, lo que no simplemente pasa como a un segundo plano. No es lo mismo que a ti te digan que tu vecino tiene hambre
a que te dicen que un señor, pues que no conoces, un señor X, está pasando alguna necesidad, ¿cierto? El primer impulso de nosotros es ayudar al vecino porque lo conocemos. Entonces, yo me he dado cuenta que entre más se conocen las cosas, se sienten más cerca y hay como más apropiación de ellas. Pero entonces, ¿yo por qué te estoy diciendo todo esto? Porque mi sueño empieza con una mayor inversión por parte del gobierno, no solo en ciencia, tecnología e investigación, sino también, y muy importante, en la divulgación y socialización de esta ciencia, para que de esta forma todo esto trascienda y sea útil, porque de otra forma se va a quedar todo ese conocimiento en laboratorios y bibliotecas en donde van a llegar los mismos 10 personajes, ¿cierto? ¿Y qué vamos a estar logrando con esto? ¿Cómo se relaciona con mi visión, pues con mi sueño de biodiversidad? a raíz de mayor, pues un mayor presupuesto, van a haber más y mejores investigaciones, ¿cierto? Porque llegaríamos a conocer mejor lo que como colombianos tenemos en nuestros mares y todas esas dinámicas tan complejas que se llevan a cabo en ellos. Bueno. Segundo, pues teniendo mejor información, vamos a tener ciudadanos y tomadores de decisiones o las personas que escriben las políticas más educados y se podrían proponer medidas más adecuadas y leyes y mejores leyes para cuidar y utilizar responsablemente nuestros recursos. Y tercero, no seríamos unas pocas personas sufriendo y anhelando mejores prácticas, porque de esa misma forma, al socializar pues toda esta ciencia, estaríamos cerrando una brecha tan grande que existe entre la comunidad científica y los ciudadanos en otras disciplinas o sectores, ¿cierto? Entonces, así estaríamos logrando ciudadanos más activos y comprometidos con el cuidado de nuestros recursos. Todo esto, o sea, con todo esto nos llevaría a ofrecerle una mejor oportunidad a las diferentes especies para cumplir sus ciclos y sus funciones, cuidando la biodiversidad y el balance de los diferentes ecosistemas. Entonces, bueno, ¿no? Mayor investigación, recursos, mayor... Y mayor divulgación del conocimiento de nuestra biodiversidad. Perfecto. Versión. Capitán, su sueño, por favor. Bueno, Juan Carlos, yo me uno a lo que manifestaba Claudia hace un momento y soy un ferviente motivador de fomentar el diálogo del conocimiento científico con el conocimiento local. Esto ha tenido un resultado maravilloso en nuestras expediciones. Yo creo que hemos sido testigos de excepción y hemos visto y hemos podido reconocer los beneficios que se derivan de estimular ese diálogo. Colombia es un país que tiene casi la mitad de su territorio en el océano. Eso es algo que pocos pueden decirlo. Es muy poco lo que conocemos, pero es muchísimo lo que debemos entender justamente de esas dinámicas, de esas relaciones que tenemos como comunidad con el océano. Entonces, yo diría que más allá de enfocarnos en ese sueño de cuál es el futuro, tenemos que prepararnos para ese futuro. Tenemos que preparar a nuestras comunidades, tenemos que educar a la comunidad, no solamente a la que vive a la orilla del mar, sino a la que vive a 2.600 metros más lejos de la realidad, a entender de que el mar comienza en su casa, de que lo que le estamos haciendo al mar se lo estamos haciendo, como muy bien lo comentaba Claudia, desde el momento en que compramos un pescado o desde el momento en que nos tomamos una botella de agua y la botamos en el recipiente que no es el adecuado para el reciclaje. Entonces, ser conscientes de ese tema es supremamente importante. Generar esa conciencia de la responsabilidad que tenemos todos en el aprovechamiento, por supuesto, y en la preservación de nuestros espacios marinos y costeros. Necesitamos mentes creativas y sobre todo voluntades responsables para que sigamos trabajando articuladamente, mejorar la salud de nuestros océanos, mejorar el conocimiento de nuestras comunidades y, en una palabra, para resumir, educar para conocer, conocer para valorar, valorar para proteger. No, maravilloso, capitán. Realmente allí, si logramos eso, estoy seguro que este país tendría un futuro distinto y un futuro mucho más hermoso y lograr esa visión de armonía con
nuestros océanos es realmente indispensable y urgente. Les cuento que Alex Santiago Aguilar nos escribe en el chat que él sueña con una recuperación completa del medio ambiente que vaya de la mano con la vida próspera de los seres vivos y que definitivamente está de acuerdo con que la educación ecológica es fundamental. Natalia, tu sueño. Bueno, a mí me gustaría muchísimo que nosotros lográramos que llegara un momento en donde pudiéramos ver al océano como un eje como transversal, no solamente para el país, sino para la vida de todos. Finalmente, pues nosotros somos parte de un sistema en donde el agua es absolutamente indispensable para la supervivencia, no solamente humana, sino del planeta. Y el océano en ese sentido es el 70% de esa sustancia que nos permite la supervivencia, ¿no? Entonces, mi sueño sería que lográramos llegar a un punto en donde simplemente viéramos al océano como un todo que nos toca en diferentes circunstancias, en diferentes ámbitos, inclusive en nuestra vida personal. Poder ver al océano no solamente desde la parte ambiental o el cuidado que se debe tener, sino ver al océano desde el que provee los recursos, ver el océano como el medio a través del cual podemos transportarnos para unirnos con otras comunidades, el medio a través del cual, pues evidentemente nos va a traer salud ambiental y salud física también, pero también trabajo y también una mejor calidad de vida, no solamente como individuos, sino a nivel de comunidad y de país. Entonces creo que ese sería como mi sueño, poder tener y poder integrar esa visión como holística y global del océano, no solamente convertirlo en ese representante o en ese, como el gozo de ir a hacer turismo o hacer uso de ese medio, sino que sea además una parte fundamental de las acciones de todos los días. Maravilloso. Y bueno, les cuento aquí, Juan David nos escribe que él sueña, Juan David Cabrera, él dice que sueña con poder preservar las especies, cuidar el planeta y contribuir en la restauración ambiental del planeta. Yo creo que todos nos podemos unir también a ese sueño. Y Laura Milena dice que está totalmente de acuerdo con Claudia acerca de la importancia de que los saberes trasciendan a las comunidades con mayor y mejor divulgación para la apropiación social del conocimiento. Diego, tu sueño. Mucho de lo que dijo Claudia, digamos que estoy completamente de acuerdo, sobre todo con la parte del apoyo de la ciencia, entonces no lo voy a repetir porque estoy completamente de acuerdo con lo que ella nombró, pero me gustaría soñar con un país donde viéramos al océano desde un punto de vista diferente en términos no extractivos y conociéramos y respetáramos los lugares por lo que son desde el punto de biodiversidad, desde el punto de aprovechamiento directo económico que les podamos sacar. Ahorita en Colombia está muy activo el tema de los puertos, se generan debates y discusiones de abrir un puerto en la selva más biodiversa del país, que en un país que yo sueño no existiría la posibilidad de que eso ocurriera. Entonces, mi sueño es que ese tipo de cosas no existieran en un país, en el país más biodiverso del mundo no deberían ocurrir. Y que podamos generar a través de lo que dijo Claudia un poco más de ciencia para soportar, digamos que decisiones en contra de la naturaleza no ocurren de esa forma. Pues justamente Andrés Romero nos escribe que su sueño es que Colombia sea un líder en el cambio hacia la sostenibilidad y mucho de eso se refleja en eso. Y yo les quiero compartir, desde Naciones Unidas, esto lo podemos poner en clave de sueño, desde Naciones Unidas estamos soñando con que todos los países del mundo se animen a comprometerse a proteger el 30% de sus territorios marítimos de aquí al 2030 y que sea una protección efectiva,
que se busque la conectividad de los ecosistemas marinos y que se avance precisamente en la protección de nuestros océanos, mares y costas. Bueno, ya nos estamos acercando, estos tintos se pasan muy rápido y la conversación, hay mucho por hablar, pero quisiera hacer una ronda rápida con una sola pregunta y que ustedes me den un solo ejemplo de una iniciativa innovadora que ustedes crean que es realmente, digamos, un ejemplo de lo que podría hacerse, que sea inspirador y que nos ayude a imaginarnos ese cambio que todos queremos. Entonces, empecemos con Claudia. Un ejemplo de iniciativa inspiradora que nos quieras compartir. Ejemplos. Bueno, Juan, mira, hace 6 años nosotros dimos inicio a la Fundación Capibarón, ¿cierto? Lo digo porque pues en este momento yo no estoy vinculada a ninguna institución u organización, pero sí hago parte de esta fundación. Desde allí, una de nuestras iniciativas buscaba ofrecer a los niños de la comunidad Guayú educación ambiental. ¿Y por qué nos parece como tan importante? Aunque puede que no sea muy, muy novedosa la idea, porque es algo pues que ya está estudiado y comprobado, que la educación hace un cambio inmenso a donde quiera que se lleve. Pero pues está demostrado por diferentes estudios que los niños que no son expuestos a temprana edad a temas como ciencia o medio ambiente difícilmente se van a inclinar hacia estos temas después durante su vida. Desafortunadamente como fundación no hemos tenido que dirigir todos nuestros esfuerzos y recursos a suplir otras necesidades básicas y urgentes. Entonces no pudimos seguir con nuestro plan de educación ambiental para los niños, pero la posibilidad y el deseo están vigentes. Nos hace falta recursos para poder llegar a ellos, lo cual sería maravilloso. Son niños que captan muy bien. ¿Cuántos niños? El año pasado servimos 517 niños. Wow. Bueno, perfecto. Hay que trabajar por esos niños. Contralmirante, un ejemplo, por favor, de una iniciativa que usted diga, esta iniciativa para mí es un ejemplo hermoso, que quisiera que se replicara. Bueno, pues imagínense nosotros un país que durante los primeros 3 meses del año tenemos unos vientos sostenidos en el Caribe de más o menos 40, 45 nudos, perfectamente la transformación de uso de energía por energía eólica y aún también por la propia que genera el mar desde el oleaje, pues son dos elementos fundamentales para algo que hoy día nosotros tenemos que entender, y es que realmente el buscar limitar el uso de combustibles fósiles, más allá de que nosotros seamos un país que tiene la posibilidad de explotarlo, pues definitivamente es algo muy amigable y muy coherente con lo que debe ser nuestra zona costera. Así de que en este proyecto de transformación de energías creo que hay un trabajo muy importante que ya se empezó y que nosotros quisiéramos ver consolidado, pero que también hay modelos muy sencillos que no necesariamente se tienen que hacer desde parte marítima, sino que a nivel costero, por ejemplo, para el uso de radiación solar también con energía solar, son muy importantes y que solucionan problemas de pequeñas comunidades. Es decir, el tema de soñar con lo que significa nuestra potencialidad, que es el uso del mar, es casi transformarlo en un 50% de mentalidad para que nuestras comunidades, que a veces son deprimidas, generemos el concepto ese, no de las ventanas rotas, sino lo contrario, y es que se empoderen nuestras comunidades de verdad con sus propias posibilidades, y eso les va a permitir volverse los primeros guardianes de que la zona costera y marítima sea cada vez más protegida. En eso creo que tenemos todo el potencial y que es un proyecto que ya debemos pasar a la materialización, y creo que de alguna manera ya tenemos ejemplos puntuales que logran dar evidencias de estos resultados. De acuerdo, fantástico, contralmirante, muchísimas gracias. Capitán, un ejemplo inspirador. Bueno, Juan Carlos, la verdad yo teniendo la oportunidad de conocerlo y seguir aprendiendo de él, creería que un ejemplo inspirador
es la iniciativa del Plan Nacional de Expediciones. Si bien se visualizó o se concibió justamente como un modelo de coordinación interinstitucional, buscando la oportunidad de vincular a comunidades, es quizá una oportunidad maravillosa para que entre todos fortalezcamos y continuemos generando conocimiento, no solamente desde la parte científica, sino dar realce a ese gran valor cultural, ancestral que tienen nuestras comunidades marino-costeras. Es importante que este ejemplo, que si bien surgió en Seaflower, se replicó en Pacífico, queremos llevarlo también a la parte litoral continental de nuestro Caribe para integrar esos tres escenarios marino-costeros maravillosos que tiene nuestro territorio nacional y justamente logremos dar esa dimensión completa, esa dimensión integral a nuestro territorio marítimo. No hay nada más gratificante, y lo puedo decir como miembro activo de nuestra Armada Nacional, que poder hacer soberanía a través de la ciencia, a través del conocimiento. Estas son oportunidades maravillosas y sobre todo de la mano de nuestros conciudadanos. No solamente limitarnos a una comunidad científica muy exclusiva, muy pequeña, muy especializada, sino traer e incorporar ese conocimiento que nos ha traído unas lecciones maravillosas en las diferentes oportunidades, tanto en Seaflower como en Pacífico, y poder replicar y comentarle y contarle al mundo, contarle a nuestro país y hacerlos conscientes de eso. Yo creo que más inspirador que eso, pues... Sí. No, totalmente de acuerdo. Y precisamente justo en eso nos escriben desde Panamá, Emilio Venado, un indígena de Panamá, que nos dice que estos temas son tremendamente interesantes e inspiradores y que a él le encantaría que se pudieran desarrollar de la misma forma en su país. Entonces, yo creo que es precisamente un ejemplo de eso que usted menciona como pues casos que realmente nos muestran un camino. Natalia, en un minuto, ¿cuál sería ese ejemplo inspirador? Bueno, pues nosotros con algunos de los expedicionarios de la expedición Antártida, desde hace unos años venimos haciendo justamente una labor bien chévere de voluntariado de divulgación de todo lo que hacemos. Más allá, digamos que de comunicar y de hacer, pues la idea es comunicar en primera instancia como todos esos esfuerzos que hace no solamente la institución que acompaña al investigador, sino que son esfuerzos nacionales, son esfuerzos que vienen desde la institucionalidad y que se unen, digamos, con una causa muy importante que es pues, hacer investigación científica. Más allá de sacar los resultados en publicaciones indexadas o en papers, es de poder llevarle esto que se hace con tanto esfuerzo a las comunidades y a los niños. Hemos hecho conferencias en diferentes colegios, en universidades, para público en general, en donde la idea de eso es mostrarles una ventana, digamos, por una parte, de lo que se viene haciendo, lo que viene desarrollando Colombia, por otra parte, motivarlos a que puedan elegir unos caminos, digamos, distintos a las cosas que comúnmente a veces elegimos como profesiones al salir del colegio, que puedan tener como ese contacto con la ciencia y que puedan también permitirse soñar, hacer cosas completamente diferentes, a ir a lugares distintos, a elegir, investigar, a hacerse preguntas, a explotar también toda esta creatividad que tienen los niños cuando están en esa etapa de formación. Entonces creo que esta parte ha sido como un aporte, si bien muy pequeño, también como una manera de retribuir esa oportunidad que hemos tenido nosotros de poder llegar a un lugar tan lejano del planeta y de poder conocer pues, todas esas maravillas que podemos conocer. Entonces creo que por esa Bellísimo. parte... Muchísimas gracias, Natalia. Diego, tu ejemplo inspirador. En ejemplo inspirador, ahorita estábamos hablando que pues muchas veces la ciencia se queda en un paper, en una biblioteca, y el ejemplo inspirador que yo tengo donde logramos generar un protocolo supremamente, digamos, científico de ADN para detectar tráfico ilegal de tiburones, pero no se quedó solo en una investigación científica,
lo aplicamos en Hong Kong y hemos, digamos que, aumentado las capacidades de las autoridades de Hong Kong a hacer, digamos que, pelea a ese gran tráfico ilegal de tiburones que existe, y pudimos adaptar ese mismo protocolo a anguilas europeas que están en peligro crítico de extinción. Lo estamos aplicando aquí en Colombia en unas tortugas de agua dulce. Entonces, es como ver a la ciencia no solo como esa parte académica que se queda en una biblioteca, sino cómo la ciencia nos puede ayudar en verdad a solucionar problemas tan importantes para la biodiversidad como el tráfico de vida salvaje. Entonces, esa aplicabilidad, y que los biólogos y los jóvenes que nos están viendo ahorita, que piensan de pronto en la academia como esa cosa tediosa que se queda ahí en un laboratorio, pensar que la ciencia se puede aplicar a problemas reales y generar cambio a través de la ciencia, no solo digamos que se quede en una investigación y en un paper publicado en una revista que nadie va a leer. Totalmente de acuerdo. Bueno, se nos fue la hora y media y esto ha sido realmente maravilloso, pero parte de la idea del Tinto con la ONU, y acá estaba tratando de coordinar con el Centro de Información de las Naciones Unidas, es que podamos imaginarnos si estuviéramos con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y si tuviéramos un minuto para decirle, secretario, por favor, haga esto, impulse esto, ¿qué le diríamos? ¿Cuál sería ese mensaje corto en un minuto que le daríamos? Claudia. Juan, yo creo que más que decirle qué hacer, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas proclamó los años 2021 a 2030 como la década de las ciencias del océano para un desarrollo sostenible, asimismo como la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, y que a través de estos dos enfoques se busca revertir de alguna forma los daños hechos a nuestros océanos y a los diferentes ecosistemas. Ellos, procurando el éxito de estas dos iniciativas, buscan la participación de absolutamente todos los sectores o gremios, así como de los diferentes agentes interesados. Entonces, yo lo que le diría sería, aquí estamos las comunidades indígenas, estamos presentes, y no solo estamos presentes, sino que aunque solo somos el 5% de la población mundial, tenemos en nuestro cuidado el 80% de la biodiversidad del planeta. Tenemos conocimientos, saberes y prácticas ancestrales muy importantes para ayudar a cumplir los objetivos de la próxima década de Naciones Unidas. Y que le diría también que realmente me causa mucha ilusión todo el trabajo que se puede llegar a hacer en estos 10 años y los resultados de estos. O sea, quisiera verlos. Y otra vez le diría que me encantaría ver una participación protagónica dentro de esta década de las comunidades indígenas. Excelente, excelente. Capitán, ¿usted qué le diría al secretario general? Bueno, ¿qué le diría al secretario general? Que tenemos un territorio marítimo de 928.660 kilómetros cuadrados de oportunidades en el océano, que necesitamos seguir fortaleciendo la conciencia, la cooperación y la articulación internacional para educarnos más y fortalecer el desarrollo de capacidades. Necesitamos seguir articulando esas voluntades para encontrar las formas de hacer de esos océanos esos espacios con los que soñamos. Eso le diría. Maravilloso. Contraalmirante, ¿usted qué le diría en ese minuto al secretario general de las Naciones Unidas? Pues básicamente yo creo que son tres cosas fundamentales. Mire, lo decía ahorita el capitán Juan Camilo Forero con relación a los 928.000 kilómetros cuadrados. Nosotros para el año 97, ¿sabe cuánta gente habitaba el Pacífico colombiano? El 1.3% de la población, y en el Caribe colombiano el 12.5%. En los últimos años el Caribe colombiano ha tenido un incremento gracias a las importantes obras de infraestructura vial que se han desarrollado. Sin embargo, nuestro Pacífico todavía sigue dependiendo mucho del cabotaje. Y aquí yo lo que creo es que todo, sobre todo por nuestro Pacífico, está por hacer
y con proyectos muy bonitos que podrían complementar fortalecimiento en capacidades. Apoyo a todos estos proyectos de las comunidades costeras para centros de acopio para la pesca. El fortalecimiento realmente de esas líneas de pesca para hacerla de una manera sostenible y con eficiencia. Estos dos elementos son fundamentales dentro de la problemática que estamos teniendo en la actualidad, sobre todo con esta situación de ilegalidad de los grupos que están al margen de la ley y que lamentablemente han afectado mucho esa costumbre. Pero si usted se pone a ver, hay otros sitios que además de lo que es el tema de la condición natural del Pacífico con la marea, hay unos proyectos que realmente debemos recuperar. Y por ejemplo, la participación de las comunidades en los esteros. Ustedes conocen los esteros del Pacífico. Ustedes se han dado cuenta de la maravilla que es hacer esos recorridos. Mire, las corporaciones han trabajado muy bien en unos proyectos para generar capacidades en las personas de las comunidades nativas. ¿Sabe cuál es el problema que hay? Que los muchachos jóvenes no quieren hacer eso porque quieren dedicar a actividades ilegales. Y entonces ya hay personas de 50, 55 años que llevan en una embarcación que ni siquiera navega con motor, sino que es jalonada con físicas, estructuras para que avance la embarcación dentro de esas zonas, reconociendo los tipos de flora que existen, los tipos de especies de aves y llegando siempre a grandes cascadas. Pues nosotros tenemos que volver a eso. Esa es la parte importante. Yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo integrado entre fuerza pública, la autoridad marítima, la autoridad ambiental, y debemos de fortalecer esa parte. Si la Organización de Naciones Unidas entiende lo que estamos haciendo, realmente creo que ahí hay unas oportunidades inmensas. Lamentablemente a veces hay situaciones mediáticas que afectan mucho todo lo que estamos haciendo, pero estamos convencidos que son demasiadas las cosas buenas y tenemos que mostrarlas más con una mejor comunicación con la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo, totalmente de acuerdo, contraalmirante. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia, ¿qué le dirías al secretario general de las Naciones Unidas en un minuto? Bueno, que en Colombia hay muchísimo talento y muchísimo potencial para la investigación. Para mí es súper grato llegar a algunos lugares donde básicamente el talento humano existe y la formación de las capacidades de las personas que actualmente están trabajando en diversos proyectos, no solamente a nivel de ecosistemas marítimos, sino otros. Es inmenso el talento que hay. Sin embargo, muchas veces se quedan muy cortas las posibilidades a nivel de infraestructura o a nivel de recursos. Yo creería que es muy importante hacerle saber a esas personas que tienen un poder de decisión o influencia importante que en países como Colombia hay muchísimo potencial que puede aportar a generar una cantidad inmensa de soluciones, no solamente a nivel nacional o local, sino internacional. Y esto se ha venido demostrando en iniciativas como, por ejemplo, las expediciones, todo el programa de expediciones marítimas que se han realizado en Colombia. Creo que es muy importante y es una necesidad inmensa que tiene el país y de donde podría sacarse unos productos y un potencial increíble y unos aportes increíbles a la humanidad. Maravilloso, mil gracias, Natalia. Diego, tu mensaje para el secretario general Guterres. Pues yo le diría que, señor Gutiérrez, que cuidado con que se busquen mecanismos para hacer a los países responsables cuando no se cumplen con los acuerdos o los goles que se presentan en las Naciones Unidas. Vimos cómo fracasaron los Aichi Targets y es por falta de compromiso. Muy lindo generar todos estos compromisos, pero si no se pueden buscar mecanismos para que esos goles se cumplan, se van a quedar ahí. Entonces, mirar la forma de buscar mecanismos para que los goles que nos planteamos para el 2030 se cumplan. De acuerdo, de acuerdo. Ese es un punto realmente importante y uno de los retos más grandes que tienen los acuerdos multilaterales ambientales. Pero hablando de acuerdos multilaterales, desde el PENUMA, en ese minuto le diríamos al secretario general que es fundamental avanzar también en acuerdos para la protección de los océanos, de la biodiversidad en la alta mar, en las aguas internacionales, en aquellas aguas que están por fuera de los territorios de los países.
Ese es un mensaje que realmente consideramos indispensable. Se nos pasó el tiempo, yo he aprendido cantidades, ha sido realmente maravilloso compartir este espacio con ustedes, realmente es fascinante y de alguna forma les cuento que en mi cerebro uno normalmente habla del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho y que tienen diferentes roles, que el uno es más dedicado hacia como los soft skills, el otro más como a las cosas racionales. Pues les cuento que hoy me voy con un lóbulo terrestre y un lóbulo oceánico, un lóbulo marino. Y yo creo que sería bellísimo que en Colombia todos pudiéramos empezar a tener esa forma de pensar tanto desde el continente, pero también pensando en los océanos. Tenemos un agradecimiento inmenso desde Naciones Unidas por el tiempo que nos han dedicado ustedes en esta conversación y a todos aquellos que nos acompañaron, que se han unido a este diálogo, y los invitamos a que se mantengan conectados en esta gran conversación como parte de la celebración de los 75 años de Naciones Unidas, en los que en últimas estamos celebrando la cooperación a nivel internacional, la importancia de poder trabajar juntos, todas las naciones, independientemente de las diferencias que tengamos, que siempre podamos mirar más allá y pensar en cómo podemos entre todos resolver los grandes retos de la humanidad y del planeta. Un agradecimiento inmenso y una muy feliz noche. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Bueno, sí. gracias. Buenas Encantado. noches para todos. Estén bien. Feliz noche. Chao. Encantados. Hasta luego. Chao, chao.